Amén, hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a la iglesia del Señor. Estamos agradecidos el día de hoy para poder presentar esta maravillosa enseñanza, este maravilloso día, este día de amor y de comunión entre hermanos. Les doy la bienvenida, alentando esos ánimos y para que nos vayamos levantando para estar listos para recibir la palabra del Señor. Quiero empezar leyendo un salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso sale en el Salmo 33 y verdaderamente que lo es. Nos alegra que estén aquí, hermanos, y pues esperamos esos ánimos, esos calurosos saludos para que nos preparemos para eh, eh, estar en este día, hermanos. Hola, Dios les bendiga, amados. Estamos contentos con el Señor porque hoy tenemos una nueva oportunidad para poder alabarle, una nueva oportunidad para poder glorificar su nombre, ¿verdad? Y qué mejor que este domingo donde la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Algo que yo me acordaba con mi amada, o que mejor dicho, ella me enseñaba a mí. Yo siempre había escuchado ese texto de las nuevas son sus misericordias cada mañana, pero ella me lo decía de otra manera, me decía: hoy estamos estrenando misericordias, y es algo que quedó realmente marcado en mi corazón porque así es, cada mañana estrenamos, como cuando los niños, yo ya pasé esa etapa, ¿verdad? Pero cuando ya iba a llegar el 25 ya, o el 24, había que sacar los estrenos y uno cómo se emocionaba, ¿verdad? Pero aún más, las misericordias de Dios son nuevas y las estrenamos cada mañana, así que estamos contentos. Amén. Estamos contentos y estamos agradecidos con el Señor y queríamos también compartirles lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo 4, en el verso 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Se lo repito otra vez: regocijaos en el Señor siempre. Y el mismo verso dice otra vez: os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Y luego continúa diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y al final continúa diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Guardemos esta palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas dificultades y hay muchos retos en la vida cristiana, pero el Señor nos llama hoy a regocijarnos, no en la situación, no en cómo está el día, tampoco en el clima o en las cosas buenas que nos pasan, sino regocijémonos en el Señor. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambios, y Él es lo más seguro y nuestra roca fuerte. Amén. Dios les bendiga, Amén, amados. hermanos. Amén. Y verdaderamente, si algo tenemos, como decían nuestros hermanos, de qué jactarnos, es del Señor en nuestras vidas, teniendo esas misericordias, estrenándolas cada día como niños, y pues nuevas son sus misericordias para con nosotros. Pero hermanos, los queremos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos agradecidos con el Señor por la misericordia que nos tiene día a día, porque siempre tenemos que recordar y estar conscientes que nosotros no merecemos nada. Siempre tenemos que vivir con eso. Yo no merecía nada. Yo lo que merecía era, si Dios aplicara su juicio, sería, ustedes ya saben, pero su misericordia y su gracia nos tiene y nos ha traído hasta el día de hoy, lo cual es un enorme motivo para estar agradecidos con Él y decirle: Señor, gracias por este nuevo día que nos das, por esta oportunidad. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta hora y que el Señor les bendiga.
Amén, hermanos. Amén. Esa gracia del Señor es lo único que nos puede llegar a acercar a Él, porque si no, pues el hermano Norman nos decía cuál es nuestro destino. Y gracias a ese inmenso amor que dio para llevar su amor a esa cruz y poder salvarnos a nosotros, no lo podemos describir. Agradecidos también, hermanos. Bendiciones. ¿Alguien más que quisiera saludar? Yo, Aaroncito. Bendiciones. Dios, hermanos, vamos a ver porque he escuchado entrecortado y a ver si escuchen. Si tienen. Gracias, han dicho todos, no han sido consumidos. Sí. En primer lugar, doy gracias a Dios por tu vida, por esa disposición que siempre mueve caminar, y yo lo único, mis 20 y tantos años que tengo, puedo decirte que el Señor no se queda nada. Y el Señor no es que espera que nosotros hagamos algo para que Él nos dé algo. El Señor no es así. Imagínense que todavía lo que nosotros podamos hacer de eso que estamos llamados, y ese mínimo esfuerzo que nosotros hagamos, el Señor viene y compensa. Así es nuestro Dios. Así que decían mis hermanos que por su misericordia no hemos sido consumidos. Una gran Señor por eso, por usted ha citado en esa roca. Así que ay, disculpen, pero Emma está emocionada que quiere. Hola, Conchita. Así yo dígale, bendiciones, dice Emma Luciana, que anda con su colchita que todavía hace frío. Así que continúo, que por la misericordia de Jehová hemos sido a mí también, como decían los rodianas. Es un verbo en lo personal me importa mucho, pero más de el Lamentaciones 23. Nuevos son cada mañana y grande es su fidelidad. La verdad que Dios es fiel y no importa la prueba, lo difícil que usted pueda ver o la situación que se esté viviendo. Nuevas son cada mañana y por su gracia, dice la palabra, no lo contenta. Amén. Creo que hay unos pequeños cortes que no tienen energía eléctrica. Pero gracias a Dios. Y no podemos... Regocijados siempre en el Señor, porque el Señor siempre está delante de nosotros, y lo que debemos de estar se va a cumplir, hermano, porque se va a cumplir. Los tiempos están bien difíciles y solamente aquel bien narrado es el perseverar, es el que va a poder alcanzar, porque la mirada estar por él, puesta en lo eterno, puesta se van a cumplir su vida y en la Dios ha sido bueno. Hoy perdón a usted porque hay conectado y a todos, la verdad, todos bienvenidos a esta reunión que Amén, hermanos. Y pues bueno, con mucho amor, con tanta devoción que agarramos esas bendiciones, y así es, el Señor siempre está con los que le buscan. No dejemos que estas interrupciones interrumpan, valga la redundancia, este hermoso momento. Y pues antes de continuar el tiempo de oración, no sé si alguien quisiera tal vez dar un saludo. yo Amén.
pero aquí Aaroncito. estoy. Vida. Amén, amén. Hola, los micrófonos están cerrados, no se escucha. Creo que hay algunas fallas, equipo. Con nosotros aquí los Rodríguez Ordóñez Flores, ya hemos terminado, pero nos está fallando el internet porque estamos a puro teléfono, porque no tenemos luz, pero aquí estamos presentes. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos. Y te agarramos esas bendiciones con mucho amor. Antes de continuar al espacio de la adoración, quisiera que todos buscaran en sus Biblias rapidito Aaroncito, discúlpame que Sí, se sí, sí. interrumpa. Yo solo quería hacer un corto saludo, muy corto saludo. Eh, una vez leí que cuando no tenemos a dónde ir, cuando no sabemos qué dirección tomar, el mejor siempre va a ser la presencia del Señor. Y aquí estamos en el lugar donde debemos estar. Qué precioso venir con nuestras cargas, con nuestras dudas, con nuestras inquietudes al trono de la gracia, donde vamos a encontrar consuelo, respuestas y renovación de fuerzas. Y yo, bueno, Aaroncito, quería aprovechar esa oportunidad para desearte un feliz cumpleaños, desearte muchas bendiciones en este año. Te puedo decir con mucho amor y con mucho orgullo la admiración que tengo por vos. Siempre largo de todo sobre todos estos 2 años de pandemia, ha sido de mucha inspiración para mí. Siempre ha sido constante, siempre dispuesto a participar y a servir, y eso, te lo digo, para mí es un ejemplo a seguir, aunque vos seas menor, siempre me enseñas muchísimo. Yo te quiero mucho y definitivamente no te voy a desear lo mejor del mundo, porque el mundo es un lugar que ya está perdido y vive en pecado y en decadencia, sino que te deseo lo mejor de Dios, la voluntad de Dios, el acompañamiento del Señor para tu vida, y que esos propósitos en tu vida que Él diseñó con tanto amor y tanto esmero se vayan cumpliendo uno a uno. Solamente eso. Bendiciones, amada iglesia. Muchas gracias y con mucho amor tomo esas bendiciones y pues verdaderamente solo en Él podemos encontrar esa paz, ese amor, esa fuerza que se va restaurando cada día. Y qué más que desear eso para nuestras vidas. Muchas gracias, Javi, por esas felicitaciones, y a todos los hermanos también que me felicitaron. Es bastante agradecido, y que sea el Señor que vaya poniendo eso en la vida de cada persona, que podamos avanzar en Él, podamos seguir en Él para poder demostrar su amor a las personas. Y verdaderamente que si algo bueno ven en mí o en otra, o en todos, pues verdaderamente que es el Señor. Amén, hermanos. Y antes de continuar el tiempo de oración, si me pueden acompañar al Salmo 23, y que lo repitan ahí en sus hogares. Y dice, este salmo hermoso que todos nos aprendemos cuando somos niños, pero verdaderamente que así debe de ser. Y todos repitan en sus hogares: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Y ojo, repitan esto conmigo fuerte, fuerte. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así es, hermanos, verdaderamente. Así que pasamos con el hermano Joseph para poder entrar al momento de adoración. Bendiciones, hermanos. Amén, hermano, qué precioso tiempo que el Señor nos ha permitido disfrutar en esta mañana, meditando con todos esos bellos textos, ¿verdad? Que
nos ayudan a poder seguir creciendo en la gracia de Dios, y eso es lo más importante, y qué bonito poder recordar definitivamente esto, ¿verdad? Hoy vamos a reentonar este canto que mi hermano nos compartió el día de la Santa Cena. Fue de mucha bendición para mi vida, carta de amor, y Salmo 23, creo que se llamaba, de un corazón. Es de mucha bendición porque nos hace reflexionar en todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, ¿verdad? Y todo lo que Él continúa haciendo por cada uno de nosotros. Es un motivo de mucho agradecimiento poder meditar en la palabra de Dios. Es un motivo de mucho agradecimiento poder realmente meditar en esta letra que vamos a entonar, y yo le voy a ir leyendo un poco de lo que dice este canto, ¿verdad? Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, y era justamente lo que estábamos leyendo con Aarón, ¿verdad? Que él nos leía el Salmo 23 y dice, tú estarás conmigo en todo tiempo, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y entonces este canto dice así: me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Luego continúa diciendo, oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Ustedes recuerdan cuando leíamos en este estudio que hemos tenido del libro de Romanos, cómo hemos estado estudiando de cuán pecadores somos, ¿verdad? Y hoy el hermano Norman nos trae un mensaje tan bonito también, y con él comentábamos y decíamos realmente que el apóstol Pablo es tremendo, ¿verdad? Porque continuamente nos hace llegar a ese punto de a través del Espíritu Santo reconocer lo malo que nosotros somos. Y por eso este canto dice, Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios, ¿verdad? Y luego entonaremos ese pedacito del Salmo 23, que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, y yo por eso confío realmente que esa es su preciosa palabra con nosotros. Así que sin más que agregar, recibamos esta preciosa adoración, o mejor dicho, entreguemos esta preciosa adoración y elevemos nuestras vidas como un olor fragante delante de Dios. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez.
restauras. Estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, Dios. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de tu presencia el día de hoy y acercarnos delante de ti para poder darte gracias, Señor, para poder acercarnos, para poder, Señor, clamar delante de tu presencia y decir, tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el único digno de la alabanza, el único digno de la adoración. ¿Cómo no vamos a alabarte y cómo no vamos a adorarte, Señor, si en ti lo tenemos todo? Si cuando nadie daba un lempira por nosotros, y cuando nadie daba un centavo por nosotros, tú diste tu sangre preciosa. Nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la incorruptible, preciosa, perfecta sangre del Todopoderoso, de Cristo nuestro Señor. Te agradecemos porque hoy venimos con esta actitud de querer aprender más de ti, de poder saber qué es lo que tú quieres enseñarnos. Hoy queremos aprender acerca de tu juicio, hoy queremos saber acerca de la moralidad del hombre. Sabemos que delante de tu presencia estamos sin excusas, estamos desnudos delante de ti, no tenemos absolutamente nada en qué refugiarnos, pero hoy venimos, hoy volvemos nuestros ojos a ti, hoy clamamos a ti sabiendo que solamente en ti hay esperanza y misericordia, y te pedimos en nombre de Cristo Jesús que nos guardes, que nos perdones, que quites toda distracción, que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que esa semilla sea
guardada y dé fruto en nuestros corazones, no sea arrebatada por el enemigo, no sea ahogada por los afanes del mundo, no sea ahogada, Señor, por las tribulaciones y las angustias, sino que dé fruto para gloria de tu santo nombre. Dejamos este precioso tiempo en tus benditas manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Ahora quedamos con nuestro hermano Norman. Siempre pedirles que por favor revisen sus micrófonos, no vayan a dejarlos abiertos para poder que este tiempo sea lo más provechoso posible. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias, Joseph. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana a todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan, ya sea por la plataforma de Zoom, Facebook Live, por cualquier otra plataforma que usted nos acompañe. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido. Ya sea bueno, ya sea malo, Dios nos ama. Y sea como sea que las tormentas de la vida nos golpeen, tenemos la seguridad plena que en medio de la tormenta la mano de Dios nos guiará a puerto seguro. El día de hoy nos toca como tema el juicio de Dios y la moralidad del hombre. Continuamos nuestro viaje a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hace unos días estábamos observando el capítulo 1 de esta carta. Una carta que se siente como al mismo tiempo amorosa, deseosa de visitar la iglesia de Roma, y donde Pablo se presenta a sí mismo como un siervo de Dios. Se presenta también una acusación seria contra la raza humana por la depravación, por la degradación de la moral del hombre, por la destrucción de la vida espiritual y de la vida física de los seres humanos a causa del mismo pecado, los efectos que el pecado tiene y lo que sucede con el hombre cuando éste rechaza la gracia de Dios y rechaza al Señor Jesucristo. Una carta cuando uno la lee varias veces, y les recomiendo que lo hagan, se siente severa, se siente fuerte, y al grado que incluso Charles Spurgeon decía que no era una carta para leerla directamente al público en general por la forma en que ellos reaccionarían. Vamos a ir avanzando el día de hoy. Espero que se esté recibiendo bien el audio en todas partes donde nuestros hermanos nos escuchan. Pero antes de comenzar esto, quisiera contarles de alguien de quien hablamos anteriormente. Cuando estudiábamos y observábamos el capítulo 1, había una persona especialmente de las tres que mencionamos que me llamó poderosamente la atención. Y uno de ellos, ustedes han escuchado hablar de él, algunos tal vez de nuestros hermanos y amigos no saben quién es. Y para pintarles un poco mejor la visión y la panorámica de quién estamos hablando, nos vamos a referir a John Wesley. Habíamos contado de que John Wesley era un hombre que sentía que su vida estaba fracasada. Pero ¿qué pasaba con John Wesley? John Wesley había sido un misionero y un predicador en la Inglaterra del siglo XIX. Le estamos hablando ya por 1800 y tanto. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios y decidió ir como misionero y como pastor a las primeras iglesias que se estaban fundando en Savannah, Georgia, en Estados Unidos. Estamos hablando de aquellos tiempos. Y él fue allá a predicar la palabra de Dios, pero sucedió algo en el camino. Cuando él iba navegando en un barco que lo trasladaba del puerto de Bristol en Inglaterra hacia la colonia americana en Savannah, Georgia, el barco atravesó una enorme tempestad, una tempestad tan terrible que John Wesley estaba angustiado, estaba asustado, temía por su vida. Pero de repente él vio que dentro del barco venían unos misioneros alemanes y a él lo sorprendió el ver que estos misioneros venían bien tranquilos, como que si no pasaba nada. Estaban juntos ellos cantando himnos de agradecimiento a Dios y él los miraba tan tranquilos. Y eso comenzó a despertar una tormenta en el interior de su corazón. Hablamos de John Wesley. Comenzó a experimentar una tormenta en su corazón porque él decía, ¿cómo es posible que estamos en medio de una tormenta en que el barco se nos puede partir por la mitad? Y estos misioneros están tan tranquilos, alabando y cantando himnos a Dios tranquilamente. Y yo estoy aquí asustado que no hallo de dónde asirme.
Si me agarro del mástil, si me agarro de las gradas, estoy asustado. ¿Qué me está pasando? Y esta inseguridad que él sentía en su corazón lo acompañó a través del resto del viaje, porque ellos consiguieron llegar a Georgia. Y después John Wesley fue también, aparte de que fue predicador a las iglesias en Savannah, Georgia, fue a predicar el evangelio a los indios. Pero en ambos casos él fracasó. Y cuando él regresó a Inglaterra, aquella duda le carcomía el corazón, lo continuaba asaltando. ¿Por qué ellos en medio de la tormenta estaban tan tranquilos? Y yo estaba asustado. Hermanos, siempre lo he dicho, cuando la tormenta viene, se sabe de qué madera está hecho el barco. Usted no va a construir un barco con palillas de esas que usan los niños para comer paletas, porque cuando enfrente las fuerzas de la naturaleza en alta mar, en un mar calmo, se partirá en pedazos. No digamos si atraviesa una tormenta. Los barcos en aquella altura eran construidos mayoritariamente en madera. Y cuando enfrentaban tormentas, eran tormentas tan severas y un viento huracanado que podían hacer pedacitos un barco de este tipo, podían destrozarlo completamente. Cuando John Wesley llegó de regreso a Inglaterra, él sentía en su corazón que había fracasado. Él escribió en sus memorias más adelante, decía, fui a América, a las colonias de América, a predicar la palabra de Dios a los colonos que están allá, llevé el evangelio a los indios, pero ¿quién me evangelizó a mí? Tenía una duda en su corazón. Aquella duda lo hacía sentirse frustrado, lo hacía sentirse desmoralizado, y él preguntaba en su corazón, ¿qué me está pasando? ¿Ha pasado usted una historia similar? Cuando las tormentas de la vida vienen a su corazón, a su vida, a su vecindario, a su trabajo, a su centro de estudios, en sus relaciones personales, interpersonales, y usted se siente que algo no está bien. ¿Ha pasado usted una tormenta de este tipo? Creo que todo cristiano pasa tormentas en la vida, mi hermano, mi hermana, todos pasamos dificultades, sentimos que la nave de nuestra vida se puede partir embestida por la tormenta que la vida nos está poniendo en el camino. John Wesley regresó a Inglaterra y se sentía mal. Y fue en ese momento cuando le invitaron a escuchar un estudio sobre el libro de Romanos. Y es que el libro de Romanos no solamente es el pilar, es uno de los primeros libros que encontramos en el Nuevo Testamento después del libro de Hechos, sino que es un tónico para la fe. Es un tónico, es aquella vitamina que nos revitaliza a nivel espiritual, y toda la Biblia es importante, pero hay algo especial en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y John Wesley no quería ir, hermanos, y cuando él escuchó el estudio y la disertación que Martín Lutero había hecho de la epístola de los romanos, más adelante describió en su biografía, sentí que una llama quemaba mi corazón. Y fue en esa misma noche cuando John Wesley experimentó una verdadera conversión al Señor Jesucristo. A tal punto que este hombre en aquel tiempo solamente se predicaba la palabra de Dios en las iglesias. Comenzaban a aparecer los predicadores que salían a la calle a hablar en las plazas, a presentar la palabra de Dios a las personas que necesitaban. En aquel tiempo había un compañero de John Wesley que había salido del casco de la iglesia y se había ido a la calle a predicar. Había ido a una fábrica que estaba en la ciudad de Bristol y había comenzado un gran avivamiento allí, porque entre los trabajadores muchos se convertían al evangelio, y eso quemaba la mente de John Wesley, porque él no entendía por qué él había fracasado y otro hermano estaba teniendo éxito. Después de que él comenzó el estudio de la epístola a los romanos, él describió más adelante en sus biografías, yo había ido a América a predicar, pero ¿quién me predicaba a mí? Después de este estudio de la epístola a los romanos, dice él, sentí que una llama se encendió en mi corazón. Y a partir de ese día, John Wesley no volvió a ser el mismo. Él fue uno de los principales promotores del gran avivamiento que hubo en Inglaterra. Y de este avivamiento, hermanos, surgieron 330 libros que John Wesley escribió durante su vida. Anduvo a caballo por toda Inglaterra predicando la palabra de Dios. Algunos escritores dicen que posiblemente anduvo 400,000 kilómetros a caballo, de norte a sur, de este a oeste, predicando por toda Inglaterra, llevando la palabra de Dios. Esto fue algo que fue conocido como el gran avivamiento de Wesley. Y no solamente eso, hermanos.
De este avivamiento surgieron cientos de predicadores y misioneros que después salieron de Inglaterra a predicar por todas las colonias que el Imperio Británico tenía en aquel tiempo en ultramar. Y la palabra de Dios, producto de este avivamiento, y discípulos de John Wesley llevaron la palabra de Dios a todos los rincones donde fuera posible ir y predicar la palabra de Dios. Todo porque un hombre que sentía su corazón apesadumbrado, fracasado, sintió nuevamente la llama del poder de Dios encenderse en su vida. Hubo algo que cambió la vida de John Wesley y fue el poder renovador de la palabra de Dios y del evangelio de Jesucristo. Hay algo especial en todo esto, hermanos, y es que todos nosotros hemos pasado por diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida. Y yo pregunto en esta mañana, ¿a quién se va a aferrar usted? ¿De quién se va a aferrar? Conocemos lo que dijo en cierto momento Josué, que terminamos hace algunas semanas su estudio. Decía, usted y yo decidan a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa solamente serviremos a Jehová. Yo y mi casa solamente rendiremos honor y oraremos y cantaremos y nos rendiremos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Ustedes, si quieren, vean a quién sirvan. Esa decisión, la decisión que hubo en el corazón de un jovencito cuando llegó como esclavo a la ciudad de Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Hoy en día necesitamos hermanos y hermanas con este grado de convicción, con esta llama encendida en el corazón. Como le dijo un día el Señor Jesucristo a la mujer en Samaria, si tú creyeres el don de Dios, y quién te dice, quién te da ríos de agua viva, Él te dará ríos de agua viva que fluirán del interior de tu corazón. Estos mismos ríos de agua viva fluyeron del corazón de John Wesley, que promovieron un gran avivamiento. Es importante que todo cristiano conozca la historia de la iglesia. Que si hemos llegado hasta hoy es por aquellos hombres y mujeres de Dios que dieron todo lo que tenían, lo mejor que tenían, hasta sus vidas, por predicar la palabra de Dios. John Wesley, incluso cuando estaba en el lecho de muerte, continuó predicando la palabra de Dios. Se reunían en su casa para tener estudios bíblicos y él continuó predicando el evangelio. No tenía tiempo para otra cosa. Todo su tiempo se consumía en preparar y predicar la palabra de Dios a cualquier persona que se cruzara por su camino. Y producto de eso, el evangelio se llevó a muchos lugares. Ahora bien, ahora nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Romanos. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay cosas interesantes para nosotros aquí. Dice Romanos capítulo 2, verso del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, reconociendo que no merecemos nada, que no tenemos derecho de reclamar ni exigir nada. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. No queremos escuchar palabra de hombre o de mujer. Queremos simplemente, Señor, escuchar tu palabra
que hables a nuestro corazón y a nuestra vida, que nos endereces los caminos que están torcidos y nos hagas caminar por la vía derecha, que nos muestres las sendas antiguas, Señor, aquellas sendas hermosas y gloriosas. Padre, en esta mañana ponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos ministre y que nos lleve al conocimiento de la verdad y ese deseo en nuestro corazón de conocerte día a día. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, con esta introducción que hicimos al libro a la biografía de John Wesley, nos muestra una persona que que pasa una tormenta espiritual en su vida. Y creo que todos nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos pasado tormentas, crisis de fe, crisis en las que no sabemos si Dios está con nosotros o no está. Muchas veces llegamos a pensar, yo oro y siento que Dios no me responde. ¿Pero quién le ha dicho a usted que Dios no le responde? Muchas veces cuando Dios está en silencio, Dios está más activo que nunca. Pero posiblemente muchas veces en nuestra mente el enemigo ha disparado dardos de fuego a nuestra mente y nos está haciendo creer que Dios ya no nos escucha, que Dios no nos presta atención, y tal vez no es así. Hermanos, hoy vamos a enfrentarnos a lo que es el justo juicio de Dios y la moralidad del hombre. En el capítulo 1 del libro de Romanos observábamos cómo Dios describía la naturaleza del hombre que no conoce a Dios, del hombre que vive en pecado, del hombre que rechaza la gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Y vemos lo que Dios dice con respecto a ellos, vemos la terrible sentencia. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos una imagen bastante curiosa. En esta imagen vemos una balanza. Una balanza así como esta fuera que Dios le escribió en las paredes al rey Belsasar en Babilonia, cuando le escribió en la pared Tekel Menelu Parsin, que traducido era: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. El reino es quebrado y es entregado a los medos y los persas. Y esa misma noche Babilonia cayó y el rey Belsasar fue muerto. Hermanos, ¿qué sucede cuando usted y yo somos puestos en el fiel de la balanza por Dios? Imagínese. Con esta imagen en mente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que usted conserve esta imagen en su mente, hermanos, porque será importante hoy. En el capítulo 1 de Romanos, hermanos, encontramos unas declaraciones preciosas del apóstol Pablo sobre el poder del evangelio del Señor Jesucristo para salvar, para limpiar y para restaurar al pecador. Observamos también, hermanos, el justo juicio de Dios con una sentencia terrible para los inconversos y para todo aquel que rechaza la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo. No importa si es judío o es gentil. A partir del sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, el llamado es para todo ser humano de venir al arrepentimiento y entregar su vida al Señor Jesucristo. La opción es suya. La opción era mía. Todos nosotros, como hijos de Dios, a lo largo de la vida experimentamos crisis de fe. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Tenemos dudas, tenemos problemas, sufrimos y padecemos enfermedades que nos agobian el cuerpo y el espíritu y el alma, el ánimo muchas veces. Muchas veces podemos llegar a decir: siento que algo falta en mi corazón, y puede ser que la lámpara de Dios está apagándose en el interior de nuestra vida. Pero es en ese momento cuando Dios manda palabra o manda a alguien que reavive esa llama que esté por apagarse, para reavivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Y ahora vemos en el capítulo 2 algo que el apóstol Pablo hace. En el primer capítulo, esa parte de los juicios terribles de Dios se dirigían a todos aquellos que rechazaban la gracia de Dios, como su mente era entenebrecida, alterando su comportamiento porque no conocen la gracia de Dios. No importa si son judíos o son gentiles, abarca a todos. Pero ahora encontramos en el capítulo 2, del verso 1 al 11, lecciones importantes para la vida, porque nos muestra la fidelidad del juicio de Dios y la falsa moral y juicio que nosotros los seres humanos muchas veces tenemos. Ahora el apóstol Pablo le está escribiendo a aquellas personas
que conocen supuestamente el bien y el mal. No son aquellos perdidos que mencionaba en el capítulo 1. No, ahora él está haciendo un cambio y se está dirigiendo también a aquellos que supuestamente conocen la palabra de Dios y conocen el bien y el mal. Aquellos que de alguna u otra manera tienen algún grado de discernimiento, y les está presentando lo siguiente. Lo vamos a ir observando uno por uno, hermanos, porque tiene lecciones importantes para nuestra vida. Y también tiene un mensaje lleno de esperanza para todos aquellos que hemos confiado en él. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir avanzando. Vamos a ir observando verso por verso. En el verso 1 les dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hermanos, este verso es bien tremendo, porque el apóstol Pablo lo está dirigiendo a aquellos, no a aquellos inconversos que no conocen a Dios. Ahora le está hablando a aquellas personas que de una u otra manera tienen el discernimiento de lo bueno y lo malo, y a aquellos que de una u otra manera conocen a Dios. Y les está diciendo que ninguno tiene excusa. Ningún hombre tiene excusa, porque cualquiera que se sienta para juzgar a otro, en lo que juzga a otro, se condena a sí mismo, porque él está haciendo lo mismo. El juicio de Dios en su santidad está exponiendo la falsa moral que nosotros los seres humanos tenemos al juzgar a los otros, a criticar a los otros. Cuando creemos que tenemos la autoridad para dar sentencia sobre algo o alguien, ¿quién nos ha nombrado jueces? ¿Quién nombró al ser humano juez para que critique y juzgue la moralidad y la vida espiritual de otros? Muchas veces, al creer que tenemos el deber o el derecho de juzgar a otros, lo convertimos en un acto de desobediencia abierta que nos aparta de Dios y nos hace merecedores de un juicio más severo para con nuestras equivocaciones y sobre nuestras propias conductas y sobre nuestros propios errores. Recordemos que el Señor Jesús, una de las cosas que él criticaba mucho de los fariseos, hasta el punto que llegó a decir: cuídate de la levadura de los fariseos. Cuídate de ser como ellos. No hagas lo mismo que ellos hablan de los demás, pero ellos no tocan, no ven su vida, no se ven en el espejo de la palabra de Dios, no se ven a sí mismos, ignoran lo que ellos mismos son. Evita eso. Y es una carta de amonestación del apóstol Pablo para nosotros, que nuestra vida tiene que ir acorde con lo que nosotros predicamos, que nuestra forma de vivir tiene que ir acorde con aquello que nosotros decimos que vivimos. Que los hijos de Dios, los que tenemos conocimiento de la verdad, tenemos que vivir conforme a lo que predicamos, hermanos. Tenemos que ser el fiel reflejo de lo que predicamos. Porque hoy en día se ven comportamientos y acciones y equivocaciones que no reflejan a Cristo en la vida de los seres humanos. John Wesley, cuando él regresó a Inglaterra, él experimentaba esta tormenta en su corazón, el miedo que él experimentó cuando una tormenta real vino a su vida, la crisis de fe que produjo en él. Y tuvo él que, cuando fue invitado a aquella conferencia sobre lo que escribió Martín Lutero sobre el estudio de Romanos, dice él que él sintió que algo se encendió en su corazón. Esa misma noche él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconoció que el evangelista debía recibir el evangelio. Y creo que todos nosotros, hermanos, de una u otra manera a lo largo de nuestra vida, tenemos que recibir el evangelio siempre en nuestro corazón, en una actitud de humildad, en una actitud de reconocer que ustedes y yo, hermanos, no merecemos nada, que todo lo que hemos recibido es por gracia simplemente, no porque lo merecíamos, sino porque es un don de Dios, un regalo de Dios para todo aquel que viene a él arrepentido y cree, porque la puerta está abierta. Vean lo que nos dice en 1 Corintios 10:12, nos dice algo, una advertencia que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, donde les dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un recordatorio que nos hace que aquello que tal vez yo veo en mi hermano, en mi hermana o en una persona que yo no conozco, puedo yo terminar haciéndolo algo peor que él. Puedo terminar haciendo lo mismo y muchas veces sin darme cuenta.
Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe que no hay excusa para el hombre, que cualquiera que se sienta a juzgar y criticar porque cree que tiene conocimiento del bien y el mal, se condena a sí mismo. Porque al sentarse a juzgar, cuando Dios no le ha llamado a hacer eso, entra en un acto de desobediencia que nos puede apartar de Dios sin saberlo, hermanos. Es importante que haya una coherencia entre lo que usted vive. Es importante que haya una coherencia entre lo que Norman predica y lo que Norman vive. Muchas veces a los hermanos del estudio bíblico yo les decía, hermanos, miren, yo tengo presente todo el tiempo que si estoy firme, puedo que yo caiga en cualquier momento. Hoy me pueden ver predicando la palabra de Dios, pero quién sabe si a futuro no me van a encontrar tirado en una cuneta. ¿Quién lo sabe? Solamente la gracia y la misericordia de Dios me ha guardado hasta el día de hoy. Todos los cristianos pasamos crisis de fe, hermanos. De repente viene un problema a nuestra familia o a su familia que lo sacude hasta los cimientos. Aquella tormenta, lo que podríamos decir la tormenta perfecta, que sacude los cimientos de lo que usted cree y nos pone frente al espejo y nos muestra nuestras propias debilidades y nos muestra al mismo tiempo cuánto dependemos de Dios y de su gracia, cuánto dependemos del amor de Dios, que si hemos llegado hasta donde hemos llegado, hermanos, ha sido por puro amor, misericordia y gracia de Dios. El apóstol Pablo sacó a relucir 2 puntos de estas personas. Primero, que esta gente conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Caso contrario, no se atreverían a juzgar. Y en segundo lugar, expone que todos ellos son culpables, que todos nosotros podemos ser culpables porque estamos haciendo lo mismo. Ellos se convertían en jueces y eran tan culpables como las mismas personas que estaban sentadas en la silla de los condenados, porque ellos mismos eran ciegos ante sus propias fallas. Ellos mismos negaban la misericordia que un día recibieron. Todos nosotros nos recordamos el día en que venimos al Señor Jesucristo. Yo lo recuerdo vívidamente. Fue el último día en el Estadio Nacional durante el último domingo de campaña del hermano Jorge Rach, que yo tenía en aquella altura 13 años. Cuando pasé al altar a recibir al Señor Jesucristo en mi vida, en muchos aspectos llegué a pensar que no tenía una conciencia plena y total de lo que estaba haciendo en ese momento. Vine al Señor con 13 años y a partir de los 13 años hasta los 18, los 19, pasé muchas tormentas, hermanos, pasé muchas dificultades, muchas luchas internas, muchas luchas conmigo mismo, con el mundo, con el diablo, conmigo mismo por lo que el mundo ofrecía, la lucha interna que todos y cada uno de nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, porque el mundo nos tienta, hermanos, el mundo nos ofrece cosas, nuestra propia carne nos hace la lucha. Recuerdo que en esa altura mi hermano Ricardo predicaba en el colegio y muchas veces yo pasaba por ahí, miraba que predicaban y me quedaba así de lejitos escuchando la palabra de Dios, porque yo mismo en mi corazón estaba consciente del conflicto interno que yo tenía. Había personas que se acercaban a Ricardo y yo lo observaba y le decían que ellos no creían lo que él decía, que ellos querían andar en las paris, que querían disfrutar de las chavas, que querían disfrutar del mundo. Y me acuerdo que Ricardo con aquella paciencia les ponía la mano en el hombro, les daba unas palmaditas y les decía, bueno, entonces si querés disfrutar del mundo y de los placeres de la vida, anda a hacerlo. Pero recordá esto, que en el infierno no habrá nada de eso. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú vengas a Él. Si tú lo rechazas, tú serás responsable delante de Dios si llevas condena sobre ti mismo. Y recuerdo que ellos lo quedaban observando. Y hace unos meses me encontraba caminando por un lugar, hace algunos años fue eso. Me encontraba caminando allí cerca de la colonia La Vega y encontré a uno de estos muchachos que le decía eso a Ricardo, que él quería disfrutar del mundo, de las paris, de las chavas, como él decía, de todas aquellas cositas buenas que el mundo ofrecía, y que Ricardo le dijo, bueno, disfrútalo, porque en el infierno no habrá nada de eso. En el infierno solo habrá hervidero y fuego. Y me lo encontré ese día y sentí una tremenda alegría porque lo vi con una Biblia en la mano. Y me lo encontré, me saludó y me dijo,
yo soy producto de los mensajes que tu hermano predicaba en el colegio. A él solo le decían Pinto. Yo soy producto, dice, me decían de los mensajes que Pinto predicaba en el colegio. Y voy para la iglesia, entonces yo bien asombrado le decía, ¿hace cuánto viniste al Señor? Hace algunos años. La gracia de Dios vino a mi vida. Hermanos, el mismo efecto que los mensajes de John Wesley después de su conversión produjeron en Inglaterra, inspiraron a cientos de jóvenes misioneros a predicar el evangelio y traer la palabra de Dios a millones de personas que no le conocían. John Wesley llegó a decir que ya no necesitaba estar encerrado entre las cuatro paredes de la iglesia porque el mundo es mi parroquia. El mundo es mi altar donde voy a predicar la palabra de Dios a todos aquellos que quieran escucharla. Porque este mensaje tiene que llegar a cuanta más personas, mejor. Recuerdo que en cierta ocasión me encontraba en un lugar, en aquel tiempo estaba fuera de Honduras, y buscaba predicarle la palabra a cualquier persona que se me acercaba, no importara si fuera hombre, mujer, cualquiera que se me acercaba. Y recuerdo que un día predicándole a una persona me decía, mire, por favor, me decía, en este momento no me hable de Cristo, porque en este momento Cristo sería un estorbo para mi vida. Y me quedé parado observándolo y pensando, y decía en mi corazón, así como él, hay millones que rechazan la gracia de Dios. Así es. Y muchos millones estarán descendiendo al infierno. Sin Dios, sin fe ni esperanza. Porque la oportunidad es mientras usted está vivo, mi amigo, mi amiga. La oportunidad para con Dios es mientras usted está vivo, porque después de muerto ya no hay opciones. Porque usted tomó su decisión en vida. Pero vamos a continuar. Más adelante encontramos, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar los siguientes versos de estos hermosos 11 versos que escribió Pablo en el capítulo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál es la verdad de la cual se refería el apóstol Pablo, sobre la cual se basaba el juicio de Dios? Hermanos, la verdad es Cristo. Porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Fuera del Señor Jesús no hay nada, no hay otra manera en que los hombres puedan ser perdonados, limpiados de sus delitos y pecados, ser restaurados y ser justificados delante de Dios por medio de la justicia que es por la fe. Esta justicia que es por la fe fue lo que encendió la llama en el corazón de John Wesley, fue lo que encendió la llama en el corazón de Martín Lutero, y los escritos de estos hombres provocaron un terremoto, un cambio global en todo el mundo conocido en la época que les tocó vivir. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Porque todo es por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes y yo no merecíamos nada. Porque somos pecadores. En este momento, hermanos, se fue la diapositiva. Nosotros vamos a continuar avanzando. Más adelante el apóstol Pablo escribe, y piensas esto, tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La siguiente diapositiva, Rosito. En la siguiente diapositiva vemos dos versos. El último dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces, a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? En el verso 3, hermanos, muchas veces, incluso a veces nosotros como creyentes cometemos este error, hermanos, que creyendo que porque somos cristianos y que hemos sido salvos por su gracia, creemos que no debemos cuidar nuestra conducta. Creemos que no hemos sido llamados para vivir en consagración, y no es así, hermanos. Toda persona que viene al Señor Jesucristo recibe un llamado a ser una milicia del Señor Jesucristo. No nos podemos enredar en los negocios de la vida y pensar que podemos al mismo tiempo agradar al Señor. El Señor Jesucristo en cierto momento dijo, nadie puede servir a los señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. ¿A quién servimos, hermanos? ¿A quién ha decidido servir usted? ¿A quién he decidido servir yo?
De mi parte, yo he decidido servir al Señor Jesucristo todos los días de mi vida, hasta que Él me llame a su presencia o porque Él venga a buscarnos. Todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir consagrados a Dios, a nadie más. Debemos reconocer siempre, hermanos, que la gracia es un don inmerecido de Dios. No debemos engañarnos solos, hermanos. Recordemos, no merecemos nada. Y por la gracia de Dios hemos llegado hasta el día de hoy. Como decía el hermano Estanislao Marino en uno de sus himnos, que son bastante lindos y que son de muchos años, decía: hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, dice. Hoy puedo decir: hasta aquí me ayudó Jehová, porque fuera de Él no podemos hacer nada, hermanos. Fuera de Él estamos completamente solos y desamparados. Y eso es importante reconocerlo todo el tiempo. No podemos negar la misericordia a otros que un mismo día nosotros recibimos. Yo siempre le he dicho a la gente, si Adolf Hitler le hubiera recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor lo perdonaba, lo hubiera perdonado, aunque él hubiera tenido que afrontar el justo juicio por sus crímenes, la gracia de Dios lo hubiera cubierto. Si el propio Nerón se hubiera arrepentido delante del Señor Jesucristo en su momento, él hubiera recibido perdón. Porque Dios siempre dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Muchas personas caminan por la vida diciendo: es que usted no sabe, hermano o hermana, las cosas que yo he hecho en mi vida. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa lo que puede hacer contigo a partir de hoy. A Dios le interesa tu presente, le interesa el ahora, este momento. ¿Qué pasará a partir de hoy en adelante? Porque una vez que la gracia de Dios cubre de pecados y limpia la vida del pecador, las cosas pasadas son hechas nuevas. Lo pasado queda en el pasado. Dios no se acordará más de eso. Porque su palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No interesa quién sea, no interesa quién haya sido. Recuerdo en algún tiempo que el hermano Nicky Cruz, algunos han escuchado hablar de él. El día que él se convirtió al Señor, dice que él sentía una angustia en su corazón y le decía al evangelista, decía: ese flaco que me había predicado la palabra de Dios, que era David Wilkerson, decía: usted no sabe las cosas que yo he hecho en mi vida. Y el pastor le decía, y el hermano Wilkerson le decía: no, yo no las conozco, pero Cristo sí las conoce. Y Él te ha perdonado. Si Él te ha perdonado, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Si Él te ha limpiado, si Él te ha restaurado, si Él te ha vuelto como la blanca lana, como la blanca nieve de las cumbres montañosas, ¿quién soy yo para decir que tú no has sido perdonado? Y dice él que cuando este predicador entraba al billar donde él jugaba y le decía: Cristo te ama, aquellas palabras, decía Nicky Cruz, le quemaban su mente y su corazón. Ardía en su corazón. Hermanos, Cristo, la gracia de Cristo lo alcanzó a este joven que se llama Nicky Cruz. Y a partir de entonces su vida no volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abarca a todo aquel que cree. La justicia que es por la fe alcanza a todo aquel que cree. Como dice su palabra, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué cosas no puede cubrir la gracia de Dios, hermanos? Cubre todo. Podemos pasar más adelante, vamos a seguir analizando estos hermosos versos de esta carta. Y miren que de aquí, hermanos, usted puede sacar muchas conclusiones. Yo les recomiendo que las lea varias veces para que usted en su corazón vaya meditando. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué los fariseos criticaban a Jesucristo? Porque él se sentaba a comer con publicanos, con prostitutas, y él decía: el que está sano no requiere médico, pero el que está enfermo sí. Y en cierto momento le dijo a su pueblo, le dijo: aún hay otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer también para juntarlas acá y que sea un solo redil, un solo rebaño y un solo pastor. Hermanos, en ese redil estábamos usted y yo.
El día que usted y yo venimos a Jesucristo, ese día usted y yo pasamos a formar parte de aquel redil que el Señor Jesús decía que estaba afuera y que Él debía ir a buscar y traerlos. El Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, usted y yo. Mi amigo que nos escucha, si usted aún no ha conocido al Señor Jesucristo, esta palabra es para usted. Si usted en este momento tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo y el testimonio de personas que fueron transformadas y renovadas por el poder de esta palabra de Dios, por el poder de la palabra del Señor Jesucristo y su testimonio, no es el momento que usted preste oídos. Hermano, Dios es bueno, es paciente para con todos. Él da oportunidades. Porque el arrepentimiento verdadero solo llega cuando el juicio de Dios llega a nuestra vida, cuando el corazón del hombre es confrontado a través del Espíritu Santo y le hace ver que es un pecador. Porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador de su pecado. ¿Se acuerda usted el día que usted vino al Señor Jesucristo? Todos lo recuerdan. Amén. Cuando me siento hoy a ver hacia mi pasado, digo, ese fue el mejor día de mi vida. Aunque no entendía muchas cosas, a pesar de mis fallas, de mis errores, de mis caídas, de mis crisis de fe, el Señor me ama. El Señor lo ama a usted, mi amigo. El Señor lo ama a usted, mi hermano, mi hermana, donde quiera que usted esté escuchando esta palabra, este mensaje. Y Él lo ha guardado. Y si usted ha llegado hasta hoy, tenga la plena seguridad. Por eso les decía, este mensaje contenía un mensaje de esperanza a los que somos hijos de Dios. Primero, las advertencias de ley, los principios de fe. No juzguemos a los otros. No juzguemos a los demás. Una recomendación de Él. ¿Por qué? Porque mire que el que esté firme, mire que no caiga. Porque puede que lo que yo señale en otra persona, puede que yo después termine haciéndolo. O tal vez vaya peor. Eso es importante, hermanos, porque más adelante le dice en el verso 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. Cuando no hay arrepentimiento en el corazón del hombre, el hombre que no conoce a Dios, el resultado final de esto, hermanos, para la persona que no conoce a Dios será ira y juicio de Dios, será un catástrofe, será la ira y el juicio de Dios. Por eso, hermanos, existe la salvación como la gracia de Dios, por la cual usted y yo fuimos liberados del castigo y por la cual la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Vean bien, de todo aquel que cree, no importa si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es gordo, si es delgado, si es alto, si es bajito, si tiene cabello, si no tiene cabello, si tiene barba o no la tiene, si está trabajando o no está trabajando, si está enfermo o está sano. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente como al griego. Hablan del judío y de todo aquel que no es judío. Dios ahora a partir de ese momento está incluyendo a toda la raza humana en una oportunidad especial para que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el pago justo, sabemos que si Dios aplicara la justicia como Él debería de aplicarla, todos y cada uno de nosotros debería ir al infierno y todos somos conscientes de eso. Aquí no hay purgatorio, hermanos, eso es mentira. Esa falacia no existe. Aquí la Biblia dice que el que no crea en Cristo solo le espera una expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero hoy en día quieren hasta apagar eso de las redes sociales. No quieren que se diga estas cosas. John Wesley llegó un momento en que dijo, el mundo es mi púlpito, el mundo es mi parroquia. Y todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios y ser llamado al arrepentimiento, vendrá y formará parte de la gran familia de Dios. Hermanos, aquel que no quiera acercarse a Jesucristo, le espera un pago justo por su vida, Señor, por sus pecados. Pero los que recibieron el perdón de Dios mediante la fe en Cristo, para ellos ya no hay más condenación, hermanos. Por eso muchos de nuestros hermanos que ya partieron adelante de nosotros, están en la presencia del trono. Están en la presencia de Dios.
sueltos los dolores de la muerte, porque ya no tiene efecto en ellos, porque ellos se fueron en paz con el Señor. Y como dice su palabra, os dejo un consolador que estará con vosotros para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la gran promesa y la esperanza de Dios para sus hijos hoy en día. Hermano, si usted se siente desanimado, si usted se siente desmotivado, si usted siente que el fuego del Evangelio del Señor Jesús en su corazón se está apagando, aquí tiene un tónico para la fe. Aquí tiene usted una dosis de vitamina extra, que es la palabra de Dios y la promesa de Dios de que Él estará con usted todos los días hasta el fin. Sea que en su trabajo las cosas vayan mal, tal vez usted trabaja en ventas y las ventas no han ido bien, Él lo ama. Él está con usted. Como dijo alguien una vez, joven fui y viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos sostiene. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Recuerde eso todo el tiempo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Recuérdelo todo el tiempo. Cuando usted esté pasando una crisis en su vida, en su relación con Dios, acuérdese de estas promesas. Guárdelas en su corazón, escríbalas con fuego si usted desea, en el interior de su corazón, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos pasar a la siguiente placa, a la siguiente diapositiva. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia de todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Hermanos, si es que para con Dios no hay excepción de personas. Dios prometió a sus hijos la esperanza de vida eterna porque es un Dios que no miente. El hombre puede mentir, hermanos. Los hombres hacen promesas y las olvidan y mienten, pero Dios no miente. Como nos dice Tito 1:2. La esperanza de vida eterna de un Dios que no miente. Él nos prometió a sus hijos, a los que han creído en ella. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esas personas a las que les hizo la promesa? Aquellos que sembrados en buena tierra, oyeron la palabra un día, la retienen y la ponen por obra, perseverando y dan fruto, hermanos. Esos somos usted y yo. Como nos dice Marcos 4:20, son los que son, la promesa va para aquellos que fueron sembrados en buena tierra, que oyeron la palabra, la retuvieron en su corazón y la ponen por obra día tras día, cada día de su vida, y dan fruto, llevando esta palabra a aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gracia, hermanos, que un día nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El día que usted y yo, hermanos, venimos a Cristo, fuimos llamados a su gloria eterna. Nos dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que le sucedió a John Wesley. Sufría en el interior de su corazón por una crisis de fe. No estaba seguro sobre sí mismo, no estaba seguro sobre el evangelio que predicara, hasta que un día el evangelista fue evangelizado y la llama del Espíritu Santo se encendió en su corazón y ríos de agua viva corrieron de su interior para afuera y produjo un gran avivamiento por toda Inglaterra y por todos los territorios que el Imperio Británico tenía, enviando misioneros a todas partes. Después, desde Estados Unidos se enviaron misioneros para el resto del mundo a llevar la palabra de Dios a todos aquellos que aún no le conocen. Y todavía tenemos lugares, hermanos, donde la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo aún no ha llegado. Porque a través de las pruebas, hermanos, es cuando Dios nos perfecciona. El oro solamente cuando sale del suelo viene con impurezas, hermanos. El oro debe ser pasado por fuego. El oro debe ser fundido varias veces. El oro debe ser purificado para quitarle las impurezas de la superficie. Debe ser perfeccionado. Lo mismo el diamante. El diamante cuando sale del suelo. Muchas personas hoy en día no saben que el diamante es carbón.
Hermanos, ese carbón que usted quema en los anafres cuando usted está asando aquella carnita deliciosa de pollo, de cerdo, ese carbón que usted tiene en sus manos, es necesario que pase por una presión increíble, durante millones de años, podemos decirlo, si hablamos en números, para que se convierta en la piedra de diamante cuando la sacan del suelo. Pero cuando la sacan del suelo, viene toda rugosa, sin superficie lisa, ni nada de eso. El diamante debe ser pasado por la piedra de cortar, hermanos, tiene que ser pulido, perfeccionado, para que adquiera el valor final. El Hijo de Dios tiene que pasar por diversas pruebas, mi hermano, mi hermana, para que Dios perfeccione, para que limpie aquellas cosas que en nuestra vida todavía traen algo del yo anterior y nos afirme, nos ponga en terreno sólido, nos fortalezca y nos establezca. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que pasar por este proceso, hermano. Siempre he dicho, cuando la tormenta viene, se sabe de qué madera está hecho el barco. Cuando esta pandemia comenzó, recuerdo, mucha gente que trabajaba en los centros de salud inmediatamente renunciaron. Mucho personal médico huyó. Porque yo siempre dije, es que es bonito andar con la bata y con el estetoscopio colgado al cuello y que vean que es médico. Pero cuando la tormenta viene y usted tiene que atender pacientes con el riesgo para su propia salud, es cuando se sabrá de qué madera está hecho el barco. Cuando el cristiano recibe las tormentas de la vida, es cuando se sabrá si está parado sobre la roca o su fundamento es arena movediza. Por eso siempre digo, mis respetos para aquel personal médico que en medio de la pandemia se ha desvelado, se ha esforzado, se ha enfermado y aún enfermo, pagando las consecuencias de su vocación, sigue atendiendo a los demás. Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que aún en medio de las propias pruebas que pasa en su vida, de las tormentas que hay en su corazón, de las crisis de fe que está enfrentando, continúa trabajando y dando lo mejor que puede para la gloria y honra del Señor, para expandir su reino. Esos son los diamantes, ese es el oro que Dios busca, ese es el oro que Dios perfecciona y purifica. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria y la honra y paz será para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mi hermano, mis hermanas, mis amigos que nos escuchan, porque con Dios no hay acepción de personas, hermanos. Dios no rechaza a nadie. El Señor Jesús decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios no rechaza a nadie, el llamado es para todos, porque Dios ama al pecador aunque rechace el pecado. Y le hace un llamado al arrepentimiento para que se acerque a Dios mientras está con vida. Y también hace un llamado a nosotros, a los hijos de Dios, a los que le conocemos desde hace un año, un mes, muchos años, a perseverar cada día. Nos hace un llamado a negarnos a nosotros mismos. Esto quiere decir a renunciar al mundo y sus pasiones, a renunciar a nuestros propios deseos, tomar su cruz y seguirle, ponernos delante de él, por renunciar a todo, hermanos, y ponerlo a los pies de la cruz, donde estaba él. Negarnos a nosotros mismos, negar nuestras pasiones por el mundo, nuestros placeres, porque la carne solo quiere placeres, comodidades, y seguirle. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos honra y gloria, Señor, porque nos estás recordando todo el tiempo que un día nosotros fuimos pecadores, que tu gracia nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó, nos restauró y que hasta el día de hoy estamos aquí, aún en medio de las pruebas y situaciones difíciles que nos toca atravesar. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos gracias, honra y gloria por eso, Señor. Te bendecimos, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades y de nuestros errores, nuestras faltas, nuestras crisis de fe, tú nos has sostenido con tu diestra de poder. Nos has guardado hasta el día de hoy.
Señor amado, te doy gracias también por la vida de nuestros amigos que aún no te conocen. Y pedimos que ellos puedan llegarte a conocer, Señor. Que ellos puedan algún día acercarse al trono de tu gracia y sentir esa pasión que sentía John Wesley en su corazón, porque otros conocieran tu palabra, por producir un avivamiento en sus vidas y sentir aquellos ríos de agua viva que corren del interior de los que te conocen. Señor, te damos gracias. Enséñanos a vivir conforme a lo que nosotros predicamos. Enséñanos a vivir, Señor, conforme a lo que tu palabra dice que debemos vivir. Enséñanos, Señor, a someternos delante de ti. Y por aquellas personas que algún día te conocieron y que sea el motivo que sea, se apartaron de ti, que tengan la oportunidad de arrepentirse y de regresarse antes que sea tarde. Porque tú no rechazas a nadie. Por muchos pecados que haya cometido, tú los conoces todos. Nada es escondido delante de tus ojos. Tú sabes todo al mínimo detalle de lo que han hecho. Pero solamente tu gracia puede cubrirlos, perdonarlos, restaurarlos, limpiarlos y poner sus vidas a tu servicio. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y pedimos por nuestros hermanos que están aquejados de diversas enfermedades, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro escudo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, así este es el mensaje que traíamos para ustedes el día de hoy, la palabra de Dios. Les recomendamos que lean esta carta a los romanos. Sé que a veces habrán cosas que ustedes tal vez no las comprendan en ciertos sentidos, pero hay mucho que hay ahí que va a reavivar su compromiso con el Señor y su relación con Él. Nos despedimos de este lugar, más no de su presencia. Paso micrófonos a nuestros hermanos y que el Señor les bendiga y tengan pues un bendecido domingo y una próspera semana. Que el Señor les guarde. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Gracias a Dios por este maravilloso día. Recordemos que nos vemos el martes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, igual el jueves también a las 7 de la noche. Estamos contentos por esta preciosa palabra, que el Señor nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Y nos siga ayudar a seguir creciendo en el amor del Señor, que nos siga permitiendo seguir meditando en su palabra y que tomemos el reto de leer esta preciosa epístola de los Romanos. Dios les bendiga, amados. Un fuerte abrazo a todos. Amén, hermanos. Bendiciones. Feliz domingo y nos vemos el martes, si Dios lo permite. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Linda, voy a encender. Gracias por su mensaje, hermano. Gracias, hermanos. Todo es para el Señor. Feliz provecho a la hora del almuerzo. No olviden el cafecito de la tarde. Amén. El Señor les bendiga. Un pedacito de hermanos. pastel de chocolate. Amén. Saludos, hermana Lourdes y al hermano Mario. La hermana Mina quedó frisada ahí. Saludos a la hermana Inés. Cuando lo vean. Dichosa semana en el Señor. Amén. Amén. Saludos, hermana Lourdes. Hasta luego. Oremos por el hermano Inés, por el amigo del hermano Cris. Armando se llama, comer.